Era una noche oscura, apenas iluminada por un tenue hilo de luna que se filtraba entre las nubes espesas. Diego conducía por una carretera desconocida, un atajo que un amigo le había recomendado para llegar más rápido a casa. Las luces del coche apenas lograban penetrar la espesura de la niebla que se espesaba a su alrededor. El silencio era absoluto, solo roto por el murmullo del motor y el crujir de las hojas que el viento arremolinaba en la calzada. Mientras avanzaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó ignorarlo y subió el volumen de la radio en busca de compañía, pero sintió que las ondas sonoras se distorsionaban, emitiendo extraños murmullos entrecortados. Apagó la radio, resignado a continuar en ese incómodo silencio. De repente, algo captó su atención. A un lado del camino, una figura estaba de pie. Diego redujo la velocidad y, al acercarse, pudo distinguir que se trataba de una mujer vestida con un vestido blanco que ondeaba en la brisa nocturna. Su rostro parecía ocultarse bajo una mata de cabello oscuro que le caía desordenadamente sobre los hombros. Diego detuvo el auto a escasos metros de ella y sintió un impulso inexplicable de bajar la ventanilla. La mirada de la mujer se levantó lentamente hasta encontrarse con la suya. Sus ojos, vacíos y fríos, parecían perforarlo. Algo en ellos le instó a acelerar y marcharse, pero su mano no respondía. Un susurro helado escapó de los labios de la mujer, pidiendo ayuda. La voz sonaba rota, como un eco lejano. Finalmente, Diego recuperó el control sobre su cuerpo, sacudiéndose la extraña parálisis que lo había invadido. Sin pensarlo dos veces, cerró la ventanilla y pisó el acelerador, dejando atrás aquella figura espectral. Mientras se alejaba, revisó por el retrovisor y vio que la mujer seguía ahí, inmóvil, mirándolo alejarse. El camino se tornó más sinuoso, a cada kilómetro, la sensación de incomodidad crecía. Llegó a su casa con el corazón desbocado, incapaz de sacudirse la sensación de que todavía estaba siendo observado. Días después, buscó en internet y encontró historias de una joven que había muerto en un accidente en esa carretera hace años. Cuentan que su espíritu sigue vagando por ahí, buscando a alguien que la lleve a casa. Diego decidió nunca más tomar atajos por carreteras solitarias. Clara se mudó a una vieja casa en las afueras del pueblo, buscando un cambio de vida. La propiedad, aunque ligeramente deteriorada, era perfecta para comenzar de nuevo. Los primeros días transcurrieron con normalidad, hasta que una noche, mientras desempacaba en el desván, un viento helado atravesó la habitación. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo la hacía sentir observada. Sin hacer caso, cerró la ventana y continuó con sus tareas. Unos días después, Clara descubrió una puerta oculta detrás de un mueble antiguo. Curiosa, la abrió y encontró una estrecha escalera que descendía a un cuarto oscuro y olvidado. Con una linterna en mano, exploró el lugar, lleno de muebles cubiertos de polvo y antiguos retratos descoloridos. Uno de ellos capturó su atención, era un hombre de mirada severa que parecía observarla con intensidad desde el cambés. Esa misma noche, Clara fue despertada por sonidos provenientes del piso inferior. Con miedo, descendió solo para encontrar todo tal como lo había dejado, excepto una cosa, la puerta secreta estaba abierta de par en par. Alarmada pero intrigada, bajó rápidamente con la linterna en mano, sintiendo una fuerza indescriptible que la empujaba hacia ese lugar. Al llegar al sótano, el rostro en el retrato parecía haber cambiado, su mirada ahora era más penetrante, casi viva. Clara sintió que el suelo bajo sus pies vibraba ligeramente. En un impulso, rasgó la tela del retrato, revelando un muro detrás. Para su sorpresa, el contorno de un rostro humano estaba estampado en el yeso de la pared. Como si alguien hubiera quedado atrapado allí en medio de un grito. Horrorizada, retrocedió, cuando una voz susurrante llenó la habitación: «Ayúdame». Clara entendió que el espíritu del hombre buscaba liberación. Esa noche, decidió hacer una limpieza espiritual con la ayuda de una vidente quien, al llegar a la casa y ver el rostro, se estremeció y dijo que el espíritu quería redención. A la mañana siguiente, Clara se levantó sintiendo una paz que no había sentido desde su llegada. La puerta al sótano estaba cerrada, y el retrato, ahora quemado, permanecía como la única prueba de la presencia espectral. Clara comprendió que había liberado al espíritu, y el rostro en la pared ya no volvería a molestarla. Sin embargo, la historia de El rostro en la pared se convirtió en un oscuro mito local que cada habitante del pueblo conocía, recordando siempre a Clara como la mujer que ayudó a un alma perdida a encontrar su camino. En el pequeño pueblo de Puente Oscuro, una antigua leyenda había perdurado durante generaciones. Se decía que en las noches sin luna, un susurro en las sombras llamaba a aquellos desafortunados que se aventuraban cerca del bosque próspero, fronterizo con la aldea. La gente del pueblo hablaba con temor de un espíritu atrapado que buscaba compañía para hacer frente a su soledad eterna. Una noche especialmente oscura, un joven llamado Tomás se atrevió a desafiar las advertencias. Motivado por una mezcla de incredulidad y curiosidad, él y su fiel perro Max decidieron comprobar la verdadera naturaleza de esos rumores. Armado con una linterna y un nerviosismo que intentaba ocultar, se adentró en el bosque donde las sombras parecían cobrar vida.
A medida que se adentraban más en el bosque, el murmullo de las hojas bajo sus pies se mezclaba con un susurro suave, apenas audible. «Ven, acompáñame». Tomás se detuvo en seco, revisando los alrededores. Su linterna presentaba juegos de luces y sombras al trepar por los árboles. El susurro volvió, esta vez más claro, proveniente de todas partes y de ninguna. Max comenzó a ladrar, su pelaje erizado, dirigiéndose hacia una forma borrosa entre los árboles. Conforme se aproximaban, la figura adquirió mayor definición, una figura oscura y etérea, cuyos ojos eran pozos de tristeza insondable. Tomás retrocedió, su corazón martillando en su pecho. Pero cuando el espíritu intentó hablar de nuevo, una compasión inesperada invadió su ser. Se acercó con cautela, preguntando qué había causado esa pena visible. El espíritu, sorprendido por la valentía del joven, reveló que buscaba liberar sus cadenas, impuestas por un antiguo hechizo que lo había vinculado al lugar. Determinados a ayudarlo, Tomás y Max buscaron en el pueblo pistas sobre ese encantamiento olvidado. Con el tiempo, y enfrentando su propio miedo, Tomás logró realizar un ritual con la ayuda de un viejo libro polvoriento perteneciente a la biblioteca del pueblo. Cuando finalmente el espíritu fue liberado, el susurro que tanto había asustado a generaciones se convirtió en un suave canto de agradecimiento que desapareció en la brisa del amanecer. La gente del pueblo jamás volvió a escuchar susurros en las sombras, pero Tomás sabe que a veces, el miedo es solo una oportunidad para mostrar valentía y bondad. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, había una casa abandonada que se decía estaba maldita. Los habitantes del lugar sabían que cualquier persona que entraba no volvía a ser vista nunca más. Sin embargo, Isabel, curiosamente atraída por esas historias, decidió adentrarse. En el sótano de la casa, Isabel encontró una carta envejecida sobre una mesa cubierta de polvo. Tomó la carta y comenzó a leerla con manos temblorosas. Querido lector, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que también has escuchado los susurros de esta casa. Te advierto, no ignores lo que estás a punto de descubrir. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad fue más fuerte que su miedo. Continuó leyendo a la luz de una vela titilante. La carta hablaba de un espíritu atrapado entre las paredes, una mujer que había sido traicionada por su amante y encerrada para morir sola. Con cada palabra, Isabel pudo sentir un creciente ambiente de opresión alrededor. Ella no sabía si era su imaginación, pero parecía escuchar pasos lentos a su alrededor, como si la casa misma respirara. De repente, la vela se apagó y la habitación quedó sumida en una oscuridad total. Isabel escuchó un susurro nítido detrás de ella, «Ayúdame». Su corazón latía a toda prisa, pero se armó de valor y preguntó en un hilo de voz, «¿Qué necesitas?». La respuesta fue un rumor frío, «Libertad. Encuentra el clavo que encierra mi alma». Isabel se demoró en la oscuridad, tanteando a ciegas hasta que sus dedos rozaron lo que parecía ser un clavo oxidado en la pared. En un pequeño pueblo perdido entre las montañas, se contaba la leyenda del eco de los muertos. Los lugareños decían que en ciertas noches, cuando la niebla cubría el valle, se podían escuchar voces susurrando en el viento, como si las almas del pasado intentaran comunicarse. Nadie sabía exactamente cuál era el origen de estos extraños sonidos, pero todos estaban de acuerdo en que provenían del antiguo cementerio en la colina. Un joven llamado Joaquín, recién llegado al pueblo, decidió que investigaría la leyenda. Siempre había sido un escéptico, y encontraba fascinante la forma en que los mitos y las supersticiones permeaban la vida rural. Con una linterna, una grabadora y mucha curiosidad, partió una noche nebulosa hacia el cementerio. Al llegar, hubo un silencio sepulcral que Joaquín rompió al pisar una hoja seca. De repente, un murmullo distante resonó a su alrededor. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, encendió la grabadora. Se detuvo frente a una lápida cubierta de musgo, y el aire a su alrededor pareció llenarse de un frío antinatural. Las voces comenzaron a tomar forma, mezclándose con un viento que parecía cantar una lúgubre canción. «Por favor, escucha», susurraron. Eran tantas y sonaban tan lastimeras que Joaquín sintió por un instante que estaban contando sus propias historias de vida y muerte. Pero entre el ruido, una voz destacó. «Ayúdame», se oyó claramente. Con el corazón latiendo frenético, Joaquín siguió el llamado hasta detenerse frente a una tumba anónima. Había un nombre apenas visible, Mariana. Convencido de que había más en el misterio, Joaquín regresó al pueblo y se dedicó a investigar antiguos registros. Descubrió que Mariana había sido una joven del pueblo, desaparecida en circunstancias oscuras. Al investigar más, la verdad salió a la luz, había sido víctima de un crimen nunca resuelto. Entendiendo ahora el eco de su voz, Joaquín volvió al cementerio. Allí, dejó una rosa sobre la tumba de Mariana y prometió que su historia no sería olvidada. Desde entonces, aunque el eco de los muertos aún resuena en las noches de niebla, las voces ya no suenan tan desesperadas. Como si hubieran encontrado un poco de paz al saber que sus historias, gracias a un joven curioso, finalmente serían contadas. En una noche oscura de otoño, el viento soplaba con fuerza, y las hojas secas danzaban en las calles desiertas de un pequeño pueblo olvidado.
Clara, una joven estudiante de arte, había elegido ese preciso lugar para pasar un fin de semana sola dedicándose a pintar. Había alquilado una antigua cabaña al borde del bosque, un lugar con historias antiguas y leyendas que los lugareños susurraban al caer la noche. La cabaña era más sombría de lo que Clara había imaginado, con muros de madera que crujían a cada paso y ventanas que parecían mirar hacia adentro con un aire de misterio. Decidida a no dejarse llevar por su imaginación, Clara empezó a desempacar sus cosas, preparando sus lienzos y pinceles para el día siguiente. El primer día transcurrió sin incidentes. Clara encontró inspiración en el paisaje otoñal, los tonos cálidos de las hojas y el silencio del bosque. Sin embargo, esa noche, cuando las sombras se alargaban y la luna llena iluminaba tenuemente los alrededores, Clara sintió una inquietud que no podía ignorar. Mientras dibujaba delante de la chimenea, notó de repente un reflejo en una de las ventanas. Al principio pensó que era un truco de la luz, pero entonces lo vio claramente, un par de ojos la observaban desde el exterior. Su corazón latió con fuerza, y en un arranque de valor, se acercó lentamente a la ventana, pero no había nadie. Esa noche, Clara tuvo problemas para dormir, oyendo ruidos que parecían acercarse cada vez más. A la mañana siguiente, al salir al jardín, encontró huellas en la tierra húmeda que no eran suyas. Intentó convencer a sí misma de que eran de algún animal, pero su instinto le decía otra cosa. La segunda noche, los ojos regresaron, y Clara sintió una presencia en la cabaña. Se armó de valor y decidió quedarse despierta, cámara en mano, lista para enfrentar lo que fuera que la acechaba. Aterrada, Clara no se atrevió a pasar otra noche allí. Abandonó la cabaña al amanecer, jurando que jamás volvería. En un viejo hotel de un pueblo olvidado, circulaba la leyenda de la temida habitación del número 13. Se decía que aquel que pasara una noche allí, nunca volvería a ser el mismo. El hotel, con sus pesadas cortinas de terciopelo y muebles de madera crujiente, había estado cerrado durante años hasta que un nuevo gerente, escéptico y determinado a revivirlo, decidió abrir sus puertas una vez más. Una noche, un viajero, Alejandro, que no creía en supersticiones, decidió alojarse en ese mismo hotel. Al llegar, pidió la habitación número 13, provocando que el dueño, un anciano con mirada preocupada, titubeara antes de entregarle la llave. «Espero que tenga una noche tranquila», murmuró el hombre mientras Alejandro subía por las escaleras chirriantes. La habitación era exactamente lo que Alejandro esperaba de un hotel tan anticuado. Sin embargo, al caer la noche, se dio cuenta de un detalle inquietante: la habitación era extremadamente fría y una extraña sombra parecía danzar en las paredes, aunque no había ninguna fuente de luz que lo justificara. Alejandro, intranquilo, intentó ignorar sus inquietudes y se dispuso a dormir. Al llegar la medianoche, un susurro helado lo despertó: «No estás solo». Alejandro se incorporó sobresaltado, buscando el origen de la voz, pero no había nadie. Todo lo que escuchó fue el viento rasgando la ventana y las bisagras quejumbrosas de la puerta del armario al abrirse lentamente por sí sola. Decidido a descubrir qué estaba pasando, Alejandro se levantó y comenzó a explorar la habitación. Al abrir el armario, encontró una caja antigua y polvorienta. Dentro, había fotografías de huéspedes del hotel que parecían horrorizados, y entre ellas, notas que narraban eventos espeluznantes sucedidos a lo largo de los años. De repente, la puerta de la habitación se cerró de golpe, y una figura espectral se materializó frente a él. Era una mujer de ojos oscuros, con una expresión de desesperación. Alejandro retrocedió, pero la aparición solo repitió las palabras: «Ayúdame». Atemorizado, Alejandro intentó salir, pero la puerta no se abría. Al amanecer, el recepcionista subió al cuarto, pero Alejandro ya no estaba allí. Solo encontró la misma sombría quietud de siempre y una inscripción en la pared, hecha con la misma letra de las notas: «Nunca estás solo». El misterio de la habitación del número 13 seguía vivo, esperando a su próximo huésped e incauto visitante.